Bueno, con Milei todo sube para abajo. Es realmente increíble el nivel de abstracción. O sobre todo esta idea que tiene Milei de que porque él dice algo, eso automáticamente se transforma en un hecho, o porque pone algo en una red social, se transforma en un hecho. De ahí viene la pelea que tiene Milei, no con los periodistas en términos individuales, sino con la información periodística. Porque cuando uno hace trabajo de periodista, lo que hace es básicamente mostrar que las cosas que dice Milei son mentira. Milei viene tuiteando y después dice lo que tuitea. Por lo menos tiene, aunque sea cierta coherencia interna. Había tuiteado esta semana, y lo mostramos varias veces, un gráfico. Y él puso, todo en mayúscula, ¿no? Como gritando, todos los indicadores tiran para arriba, menos confianza del consumidor, impactado por las basuras mediáticas, 95%, sin dudas odian al país, ¿no? Y citaba un informe que es del Instituto Itela, donde le daban algunos datos, según este informe, a favor, y muy en rojo el índice de confianza del consumidor. Todos los indicadores tiran para arriba. Eso dijo Milei. Todos los indicadores tiran para arriba. Lo dijo en Twitter, lo repitió ayer en una amistosa charla en el canal Neura. Mirá. ¿Dejó de caer significa que se empieza a recuperar o que está mesitada? O que está, claro, está estancada. No, es que esta es la otra parte. Si ustedes miran, hoy salió, hoy o ayer, el índice líder de, por ejemplo, de Ditela, sí. Bueno, salió para arriba. Sí. Es decir, si ustedes miran, salvo confianza del consumidor, todos los indicadores están fuertemente para arriba. Confianza del consumidor bajó. No, pero hay un dato ahí. Y está neutro M1. Sí. Pero digamos, nosotros estamos manteniendo una política monetaria dura para justamente bajar la inflación. Todos los indicadores dan para arriba. Y viste que no tenemos ni que repetir placas. Porque como todos los días, por suerte, hay algún informe, sea estadística oficial, sea algún informe de alguna consultora especializada en el tema, todos los días tenemos nuevo material para mostrar que es al revés, que todo sube para abajo. Ayer el INDEC publicó los datos de supermercados, un dato muy importante. Nosotros lo veníamos siguiendo con el informe que hace el Instituto Argentina Grande, que muestra que la caída de ventas en supermercados cayó en todas las provincias, excepto en Neuquén, por la situación puntual de Vaca Muerta. En todas las provincias cae la venta en supermercados. Bueno, ayer el INDEC, el organismo oficial, publicó las ventas en supermercados. Caída del 3,1% interanual. A pesar de que algún vocero del gobierno quiso decir que, mirá, pero intermensual subió 0,3. 0,3. Bueno, caída interanual 3,1%. Supermercados, o sea, ir a comprar comida, ir a comprar elementos de limpieza. 3 informes sacó ayer el INDEC, ¿sí? Uno de supermercados, el otro es de los shoppings. Caída del 2,1 interanual y caída además intermensual y caída acumulada, o sea, caída por todos lados. Shoppings, caída. Supermercados, shoppings. Y sacó también el INDEC el de autoservicio mayorista, que cayó por todos lados. 1,2% interanual, 0,7% intermensual y quedó neutro, como dice Fer, 0,1 en el acumulado. O sea, el día que el presidente dice en un canal amigo, todo va para arriba, el INDEC publica que todo va para abajo. Supermercados, shoppings y autoservicio mayorista, que siempre resalto esto porque es un dato muy importante. En el mayorista, algunos vamos, o sea, yo compro en el mayorista, la verdad, porque puedo. Muchísima gente no puede comprar en el mayorista porque en el mayorista tenés que comprar en volumen y taca. O sea, en una cuota, no hay descuento, no hay un carajo. Comprás 6 botellas de aceite. Ah, bien, después te duran mucho tiempo, pero tenés que tener un mes para comprar 6 botellas de aceite. Más 12 paquetes de fideos, más 6 paquetes de arroz, más 6 paquetes de papel higiénico. Todo eso, como lo compras en volumen, suma, pero al final te sale mucho más barato. Porque te sale entre 15 y 20% más barato que en el comercio minorista, y además le ganas a la inflación porque lo compras antes, ¿sí? Te estoqueás. Bueno, pero hay que poder hacerlo. La mayoría de la gente no puede, y va al minorista. ¿Qué hace el minorista? El minorista es el que le compra al mayorista. Porque la fábrica de fideo, de papel higiénico, de lavandina, no le venden al almacén de barrio. Porque no les conviene. Entonces el almacén de barrio va y compra en el mayorista,
a este precio, 15-20% más barato por cantidad, y lo revende en el minorista. Y le pone ese 15-20% que es su ganancia. Ese es el circuito. Si baja la venta en los mayoristas, es que está bajando la venta en los almacenes de barrio. En los chinos, si alguna vez fueron al mayorista, está lleno de chinos. Pero los chinos van y compran en el mayorista. Y después lo venden en el chino. Entonces, el dato del mayorista es muy importante porque está bajando en los minoristas. Está bajando en el chino, está bajando en el almacén de barrio. Entonces dejan de reponer. Compran menos en el mayorista. Todo para abajo. Todo para abajo. Esta semana también mostramos el otro dato que da el INDEC, que le pregunta a los supermercados, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu problema? Y el 58,7%, casi el 60%, la primera respuesta que dio es la demanda. Nadie viene a comprar. Al supermercado, ¿eh? Al supermercado. La demanda. Y no solo el principal problema es la demanda, sino que viene creciendo. Pon el siguiente gráfico, que también es del INDEC. Hace 3 meses, el 55% decía que su principal problema es la demanda. Ahora es casi el 59%. O sea que empeora la situación. Según Milei, estamos en récord de consumo, todo anda fenómeno, los salarios andan bárbaros, los salarios no registrados subieron un 80%. ¿Y qué onda? ¿La gente se lo guarda? Porque en los supermercados caen, en los shopping caen, el autoservicio mayorista cae. Y le preguntás a los supermercadistas y te dicen, mi problema es que no vendo nada. ¿Qué hace la gente? ¿Amarroca la plata? ¿Amarroca entonces no come? ¿No se lava? ¿No compra jabón? ¿No compra lavandina? Es realmente insólito. Y es insólito cómo Milei va a estos canales amigos, y lo vuelvo a poner porque es realmente ridículo, y le dice, todo está para arriba, ponelo de vuelta. ¿Dejó de caer significa que se empieza a recuperar o que está mesetada? O que está, claro, está estancada. No, es que esta es la otra parte. Si ustedes miran, hoy salió, hoy o ayer, el índice líder de, por ejemplo, de Ayer, Ditela. el de De Ditela, sí. Ditela, sí. Bueno, salió para arriba. Sí. Es decir, si ustedes miran, salvo confianza del consumidor, todos los indicadores están fuertemente para arriba. Confianza del consumidor bajó. No, pero pará, Y hay un dato ahí. Y está neutro M1. Sí, pero hay Bueno, pero digamos, nosotros estamos manteniendo una política monetaria dura para justamente bajar la inflación. O sea, la inflación no bajó. Hace 10 meses seguidos que acelera. 3,4% fue el último número. Y todos los datos de esta semana dieron a la baja. Solamente se lo puede decir a esas dos personas que están ahí en la entrevista, que no sé ni siquiera quiénes son. Se ve que trabajan ahí para Fantino. Y que le digan, sí, todo para arriba, dijo. Esta semana también salió el EMAE. Son números, viste que el INDEC tiene mucha estadística y otras cosas que son más finas, son más complejas de entender. El EMAE es re fácil de entender. Sube la actividad económica, baja la actividad económica. Y salió para abajo. Y no solo salió para abajo, sino que esta consultora mostró el top 10 de las caídas mensuales históricas. Y esta es la quinta peor caída histórica en un mes del EMAE. La peor fue en 2008, me van a decir. Cristina, no, pero en 2008 hubo una crisis global. Una crisis global financiera. Después tenés 2018 Macri, 2019, 2023 y después tenés esta de febrero del 2025. Y dio recontra para atrás el EMAE. Dio caída de más del 2% y dio una caída del 8,7% en industria y del 7% en comercio, que son los sectores que generan trabajo. Bueno, ayer nos reíamos porque Fer Alonso trajo el tuit del ministro de Economía Luis Caputo, que dijo, sí, es cierto, cayó el EMAE, pero fue culpa de que en febrero hubo 2 días hábiles menos y un paro. Y uno decía, bueno, qué sé yo, fue el ministro de Economía Caputo y Fer Alonso que no le gusta, qué sé yo, y nos reíamos un poco de eso. Bueno, no, es la línea oficial, ayer lo repitió el presidente. También podemos hablar del último dato. Sí. Primera cosa que yo quiero señalar, que no se puede omitir, primero que veníamos de dos datos muy altos, tanto diciembre como enero fueron muy altos. Y el segundo punto es la cantidad de días hábiles que se perdieron.
En se perdieron febrero. 3 días hábiles Ok, en porque hubo 2 febrero. feriados. Claro, eso tiene un impacto enorme, encima en un mes que es relativamente más corto. Sí. O sea, no es lo mismo perder 3 días en un mes de 31 que perderlo en un mes de 28. Posta que solo le puede decir eso a esas dos personas que están ahí sentadas y no saben de qué están hablando. El EMAE que había dado positivo el mes anterior, había dado positivo por una cuestión circunstancial del agro y había dado negativo en todas las áreas, en todos los sectores que generan trabajo. Ahora directamente ni siquiera alcanzó que dé positivo en la minería, en el agro y en la pesca, que son los 3 lugares que da positivo, y en la intermediación financiera. No alcanza ya. Y ya le da negativo. Ahora, no solo es una cuestión de un mes, sino que le da interanual negativo. Y el interanual, repito, le da 8,7% de caída en industria, 7% de caída en comercio. Y el presidente dice que es porque febrero tuvo 3 días hábiles menos. 2 días hábiles menos y un paro, en realidad es. Posta que trato de no reírme porque es realmente estúpida la explicación. Porque si no, bueno, en 2028, que es año bisiesto, nos recuperamos, chicos. Cuando febrero tenga 29 días, ahí el EMAE, ¡pum!, pega para arriba. En serio, dejen de tratar de boludos a todo el mundo. Por eso el presidente no da entrevistas. Imagínate si se sienta con Fer Alonso y le dice, no, Fer, mirá, el EMAE en febrero dio mal porque hubo 2 días menos. Es medio difícil de seguir la entrevista porque es muy pelotudo. No, ¿Qué? me imagino, pagaría por ver esa situación. Sería muy espectacular. Sentado, me lo imagino al presidente dando una entrevista acá con Fer Alonso, Zayat, Navarro, el equipo de economía del Destape, y diciéndoles, che, no, dio mal porque tuvo 2 días menos en febrero. Es realmente, bueno, pero es así, el tipo lo dice y bueno, solo puede hablar ahí en Neura. El sector de industria para mí es clave, saben que lo repito todos los días y de hecho es el peor indicador del EMAE, 8,7% interanual de caída. Ayer hubo una discusión en la Comisión de Economía del Congreso sobre esto y habló un trabajador que se llama Pablo Sigot que fue despedido hace 4 meses de la empresa Aires del Sur en Tierra del Fuego. Escuchen lo que dijo. Lo que está haciendo este gobierno con la industria es realmente espantoso. ¿Qué quieren? ¿Que vivamos de la basura? ¿Que comamos de la calle? ¿Qué hagamos? Estamos luchando hace 56 días porque la empresa nos abandonó. 140 compañeros con la familia, que para mí son familias, porque queremos trabajar. ¿Sabes lo que son 150 laburos en Tierra del Fuego? ¿Solo en una empresa? ¿Solo en una empresa? ¿Solo para que Milei diga, bueno, reconviértanse? No hagan aires acondicionados acá, los traemos de otro lado. Porque la gente que va a comprar un aire lo va a comprar un poquito más barato. Porque esa es la explicación. Ayer también hubo una noticia de que una histórica cristalería reduce la producción y va a comenzar a importar de China. La familia Rigoló. ¿No? Que este es un poco el sueño de Milei. Ayer también en esta charla que tuvo en Neura, porque no se le puede llamar entrevista a eso, volvió a hablar de esto, volvió a hablar de la industria y de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tiene en la cabeza el gobierno respecto a la industria. Mirá. ¿Qué nivel está hoy Argentina de apertura comercial? Está en el peor del mundo, porque Argentina para el nivel de ingreso que tiene tendría que tener 93% de coeficiente de apertura, o sea, exportaciones más importación en términos de PBI, y tiene un poquito menos de 30, creo que tiene 28. Ok, entonces cuando hablamos de apertura comercial indiscriminada, eso es falso. Es falso. Todavía nos falta Es falso. mucho para abrir. Lo que pasa es que, a ver, hay sectores que se han acostumbrado a cazar en el zoológico. Y cuando se abre la competencia, hay algunos que quieren competir, llámese Luminagro, ¿sí? Entonces se reconvierte y compite y exporta y le va muy bien, o dice, no, yo o caso en el zoológico o nada, y cierro, digamos, llámese FATE. Claro, hay dos ejemplos. Bueno, digo, es la actitud que toma un empresario hacia la vida, digo, qué sé yo. Si a mí me pregunta, yo seguiría por el modelo de Luminagro.
Bueno. Destrozar una industria es, de verdad, yo por eso digo, esto no son caprichos de Milei, esto es lo que tiene Milei en la cabeza y sobre todo los jefes de Milei, que es tener un país absolutamente dependiente. Si vos tenés un país que no puede hacer sus propias ruedas, el día que necesites ruedas vas a depender de otro país. Vos si estás defendiendo a FATE, a Luar, a Maganes Quintanilla, no, mira, yo preferiría que hubiera muchas empresas de ruedas, que Maganes Quintanilla no fuera tan rico como es, que Aluar se manejara de otra forma. O sea, ahora, que un país soberano tiene que tener su aluminio y sus ruedas, es indiscutible. Nos hubiéramos quedado sin ruedas en la pandemia. Sin ruedas para las ambulancias. Entonces, dice, el ejemplo no es FATE. Y mirá, no es solo los puestos de trabajo, la industria, el entramado productivo. Es una cuestión de soberanía tener industria. ¿Cualquier industria? No. Yo ahí estoy de acuerdo, hay que discutir reconversión productiva. Ahora creo que mañana se presenta un libro interesante de Pablo Berkovich y Nahuel Sosa que habla de esto, que se llama Planificación o Dependencia, si no recuerdo mal, que habla de esto, de reconversión productiva. De decir, bueno, ¿qué nos conviene producir? ¿Qué sabemos hacer? Ahora, la reconversión productiva no es de un día para el otro, no es que vos tenés una fábrica como FATE que hace neumáticos y le decís, reconvertite. Mañana, ¿eh? No, pues las máquinas son para hacer neumáticos, los trabajadores saben hacer neumáticos. El Estado dice, bueno, nos conviene hacer esto. Entonces acompaño a las empresas, no porque sea un beneficiario de los empresarios, sino porque el empresario sabe ser empresario, el trabajador sabe ser trabajador, esa máquina sirve para algo, y no lo puedo tirar a la basura de un día para el otro. Que es lo que propone Milei. Y repito, no lo propone de loco, no lo propone de berretín. Es un plan para que la Argentina deje de ser soberana. Y una de las formas de dejar de ser soberana es dejarte sin industria. No hay país serio, no hay país soberano si no tiene una industria propia. Y una vez que estamos de acuerdo en eso, definamos qué industria, qué producimos, qué nos conviene. Y ahí es otra cuestión. Pero de vuelta, yo sé que me van a decir, no produzcamos ropa porque acá es cara. Bueno, no sé. Ahora, sé que hay muchos empresarios produciendo ropa y que son muchos puestos de trabajo. Entonces, si decidimos en algún futuro que justo ese sector, yo sé que ahora se van a enojar, pero digo por ponerlo porque sale. Bueno, no es de un día para el otro que dejen de hacer ropa. Es que ese empresario se reconvierta acompañado por el Estado para que en 10, 15 años haga otra cosa. En 10, 15 años, no en 10, 15 minutos. Los números son tremendos y están fundiéndose las industrias. Repito, el EMAE dio casi 9% de caída interanual. Y Milei te dice que es porque hubo 2 días menos en febrero. Esta semana estuvo en el Congreso también Dante Choi, ya lo hemos mostrado varias veces. Dante Choi es un inmigrante coreano que llegó con lo opuesto, armó una fábrica muy conocida que es Peabody y se está fundiendo. Se está fundiendo y escúchenlo en el Congreso. Este es uno de los productos que estoy trayendo, que es un termoeléctrico inventado en la Argentina, es un producto de diseño industrial hecho en la Argentina. Tenemos patente de este producto en China, en Estados Unidos, no así en la Argentina porque el INPI de Argentina entendió que no podía ser objeto patente, pero sí tenemos diseño industrial registrado. Vuelvo a repetir, tenemos patente en China y en Estados Unidos. ¿Qué nos sucede en este momento? Bueno, estamos siendo invadidos por importaciones de productos, copias como esto, por ejemplo, de China, a precio vil, pero lo más importante es que estos productos incumplen con la norma IRA, no incumplen con la seguridad eléctrica. Ahí tienen el ejemplo del Lumilagro, que no solo trae los termos de China y los vende más caros, ¿sí? Porque compra un termo a 5.000, 7.000, 8.000 pesos y te lo vende a 50. Que es lo mismo que valía hacer el termo acá. O sea, lo que cambió es el nivel de rentabilidad, no cambió el precio del termo. Pero en el medio se llevó puesto un montón de gente, de puestos de trabajo. Y de gente que además consume otras cosas. Milei ayer tuvo una gran noticia, porque en vez de no solo destroza la industria, sino que destrozó toda nuestra legislación laboral con la ley de regresión laboral que votó el Congreso. Que la CGT en su momento no movilizó para frenarla, después apostó a la estrategia judicial, le salió bien en alguna instancia, en primera, cuando el juez Ojeda, frenó la aplicación de 83 artículos que son el núcleo de esa reforma laboral, pero ayer la Cámara Nacional del Trabajo, que es la que revisó ese fallo en primera instancia, dijo no, acepto la apelación del gobierno, o sea, el gobierno obviamente apeló esa decisión, y le doy efecto suspensivo
que ese efecto suspensivo, que queda suspendida la decisión de, valga la redundancia, suspender la ley, hasta que definan la cuestión de fondo. Por ende, para traducirlo, hoy la reforma laboral está vigente. Y es gravísimo. Es gravísimo. Tan grave como que hoy, menos de 24 horas después, el gobierno lo premió a uno de los jueces, que es el juez, esta decisión la tomaron María Dora González y Víctor Arturo Pesino. Víctor Arturo Pesino va a cumplir 75 años. Entonces se tiene que jubilar. Entonces hoy, el gobierno, en agradecimiento, en premio o en pago por el fallo de ayer, hoy en el boletín oficial dice, Víctor Arturo Pesino, pedimos que se quede 5 años más en el carguito. Mirá vos. Uno diría que no se note tanto, ¿no? Pero el tipo saca el fallo ayer, dándole la razón al gobierno en algo clave, que es esta regresión laboral, y hoy en el boletín oficial ya el gobierno pide que el tipo se quede 5 años más, el juez Víctor Pesino. Es como un pago automático. Esto lo tiene que votar el Senado todavía, no es que se queda por decisión de Milei. Pero con una mayoría simple del Senado, el tipo se queda 5 años más. Y ayer le cagó la vida a los laburantes. Pago automático, ¿eh? Pago automático. Ayer el gobierno celebró esto, mostremos el comunicado de Sandra Petovelo, del Ministerio de Capital Humano, que dice que, bueno, que están muy contentos porque, este es el de la Procuración, perdón, ¿no? Está bien, no importa. Los abogados del Estado celebrando que van a cagar a los laburantes. Milei celebrando en su cuenta de Twitter, TEMAP, ¿sí? Todo marcha acorde al plan, vamos a destruir los derechos laborales. Ayer estuvo acá Sergio Palazzo, uno de los dirigentes sindicales que sí, de los tipos que está, que pelea, que consigue buenos sueldos para sus trabajadores. Ahora, Palazzo es de los bancarios, uno de los sectores que crece, que le dan a Milei un numerito positivo. Ahora, aún dentro de los bancos, cada vez hay menos laburantes. Escuchen lo que contó Palazzo ayer acá en el Destape. ¿Está creciendo el empleo? ¿Hay alguna novedad ahí para destacar, Palazzo? No, por el contrario, inclusive no solo en el sector financiero. Si mirás los 2 o 3 sectores que crecieron, creo que uno solo de los, ponerle que sean 5 sectores, uno solo es el que generó empleo. Los demás tienen menos empleo que antes. En nuestro caso, desde la asunción de Milei a la fecha, nosotros hemos perdido casi entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo por vía de prejubilaciones, por vía de retiro. No han habido tantos telegramas, pero la gente muchas veces se ve forzada a firmar un retiro voluntario e inclusive algunos bancos, aprovechando la reforma laboral, lanzaron un programa de retiro diciendo, mirá que después la indemnización va a valer menos. Ajá. Mirá que la indemnización va a valer menos. ¿Qué pasó en el Banco Central? El Banco Central el lunes va a haber un paro en todos los tesoros regionales porque por disposición de la directorio del Banco Central se van a cerrar. Ajá. La mayoría de los tesoros. Por ejemplo, no va a haber un solo tesoro regional en todo el sur de la Argentina. Epa. De Bahía Blanca para abajo, nada. Y eso va a afectar todo el clearing, va a afectar a las personas con el uso del efectivo, va a afectar a la estructura productiva y comercial con la falta de respaldo a las actividades financieras. Bueno, esta decisión se tomó hace un mes, la venían negociando en forma interna y el lunes el Banco Central o los trabajadores del Banco Central van a hacer un paro en todos los tesoros regionales. Bien, bueno esto, y ojalá que aparezca el oro que sacaron del Banco Central, que todavía no sabemos dónde está. Bueno, ayer celebró Adorni, ¿sí? Este fallo y intentaron frenarla, no lo lograron. La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la ley de modernización laboral. Fin, celebró Milei, ¿sí? Citando a Sandra Petovelo, su compañera emocional, que es ministra de la mitad del país, ¿sí? En el Ministerio de Capital Humano. Increíble. ¿Y qué celebran? Bueno, celebran esta reforma que es tremenda, que descentraliza, vamos a ir mostrando algunas placas, pero descentraliza las negociaciones laborales, le da prevalencia a los convenios de menor nivel, habilita el banco de horas para que la jornada pueda durar hasta 12 horas de trabajo, puso fin a la ultraactividad, o sea, todos los derechos que fuiste acumulando volvés a cero. Le sacó la plata a los jubilados, ¿sí? El 3% de las contribuciones patronales y va a ir para hacer un negocio financiero y pagar las indemnizaciones de ahí.
Permite los salarios dinámicos, ¿se acuerdan? O sea, se le ocurre un día pagarte más, te paga menos, te paga menos. Prohíbe el derecho a huelga, ¿sí? Prohíbe el derecho a huelga. Prohíbe hacer asambleas en los lugares de trabajo y te descuentan la plata si participás de la asamblea. Limita los mecanismos de protesta. Promueve los sindicatos por empresa, que esto es destrozar a los sindicatos a nivel nacional. Derogan el estatuto del periodista, también, de paso se lo llevaron puesto. Licúa la responsabilidad de las empresas por el accionar de los tercerizados, un histórico pedido que tienen las grandes empresas. Bajan las indemnizaciones. Habilitan la posibilidad de que te depositen el sueldo en Mercado Pago. Ese es el artículo Galperín. Fraccionamiento de las vacaciones, siempre todo de mutuo acuerdo, como siempre dicen. Les quitó todos los derechos a los trabajadores de plataformas. Y hasta extendió a 6 meses el periodo de prueba de las empleadas domésticas. Qué crueldad, loco. 6 meses y echarlas sin preaviso. Redujo el aporte patronal a las obras sociales. De todo, ¿eh? De todo. Esto ayer, 2 jueces agarraron y dijeron, va para adelante, y a uno de esos 2 jueces el gobierno automáticamente lo premió, pidiendo que se quede 5 años más en el cargo. Bueno, obviamente esto va a empeorar la situación. Ayer salió un gráfico, poné la placa número 21, de cómo están los salarios en la región, ¿sí? Esto lo publicó la revista Mercado. Y ahí tenés el salario mínimo en Latinoamérica en 2026. Bueno, efectivamente fuimos Venezuela. Venezuela tiene el peor salario mínimo de la región, no alcanza ni $1. Cuba tiene el segundo peor con $4,8. Pero en Cuba tenés garantizado un montón de cosas que en el resto de los países no. El tercer peor salario de la región es el nuestro, $233. Todo el resto de los países tienen mejor salario mínimo que nosotros. Nicaragua, Dominicana, El Salvador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Guatemala, Ecuador, Honduras, México, Chile, Panamá, Uruguay y el mejor Costa Rica con $751 el salario mínimo. Tenemos el peor salario mínimo en los últimos 30 años. En la Argentina, otra reversión del menemismo. Adorni ayer festejaba que salió la reforma laboral. Él tiene un salario mucho mejor que el mínimo. De hecho, solo en Aruba se gastó 9 por 4, 36 salarios mínimos se gastó en un fin de año en Aruba. ¿Sí? $9.000 a $300 el salario mínimo, ¿sí? Más o menos, 200 y pico. 15.000 si contás los pasajes de avión. Sí, sin contar los pasajes de avión. Sí, claro, contando los pasajes de avión. Se gastó como 40 salarios mínimos boludeando en Aruba con la familia un fin de año, el jefe de gabinete. Ayer tuvo una buena noticia, ¿sí? Que es que la fiscal Alejandra Mangano pidió cerrar una de las causas que le abrieron, que fue por el viaje de su mujer a Nueva York, que fue el que estalló todo este quilombo. Dijo que no hay delito porque sobraba lugar en el avión presidencial, y entonces está bien que inviten a la mujer de Adorni para que vaya a pasear a Nueva York. Después Adorni se quedó unos días más, después volvió, y así explotó todo este quilombo, y el juez Rafeca dijo, bueno, si la fiscal la impulsa, yo la tengo que cerrar. Pero quiero ir al tema de la censura, porque todo esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno también eligió sacar a la prensa de la Casa de Gobierno. Esto de verdad que no tiene antecedentes, yo por lo menos no recuerdo. Insisto, recuerdo incluso que en dictadura Videla daba conferencia de prensa. Había periodistas ahí adentro. Había muchos acomodados, muchos medios cómplices, pero estaban ahí adentro. Ayer y hoy no hay periodistas en la Casa de Gobierno, y repito, no es una cuestión corporativa. Obviamente está restringido el derecho a la libertad de expresión y el derecho al trabajo de los periodistas, pero sobre todo lo que pasa es que 50 millones de argentinos no se enteran lo que pasa donde se toman las decisiones sobre ellos. Ese es el quilombo. Yo tengo una teoría. ¿Qué? Esto es a partir de la trascendencia que tuvo la reunión entre Caputo y Karina, donde discutieron sobre el rol político que tiene hoy, sobre el rol que tiene la política en la crisis económica, y que fue contado en una nota del colega Liotti en La Nación. No fue por la filmación, no fue por la presencia de Thiel, fue una reacción a la filtración que tuvo esa reunión. Por eso, la excusa fue que Ignacio Salerno, un colega de TN, en el programa de Luciana Geuna, ingresó con unos anteojitos que filman y filmó lugares
de acceso público. La Casa Militar les hizo una denuncia penal por revelación de secretos de Estado, donde piden de 1 a 6 años de cárcel. Vuelvo a solidarizarme con Luciana Geuna y con Ignacio Salerno, con los que me comuniqué ayer también con Ignacio, que obviamente es una barbaridad, una ridiculez. Nosotros hemos pasado por eso, por ese mismo artículo además que nos denunciaron, y no tiene nada que ver. Ahora, la excusa era que eso ponía en riesgo la seguridad del presidente. Es gracioso porque mientras el colega hacía eso, el presidente estaba en Israel, un lugar donde caen bombas. Entonces, eso es poner en riesgo la seguridad del presidente, llevarlo a un país en guerra, no filmar pasillos de la Casa Rosada. Pero lo más curioso es que ayer Milei, en su diatriba tuitera, tuitea sobre esto, obviamente, y comparte el video. Entonces, si el video pone en riesgo la seguridad del presidente, ¿por qué el presidente comparte el video? Este tuit de Milei comparte el video que teóricamente pone en riesgo su seguridad. Es medio raro, ¿no? O el presidente se está autoponiendo en riesgo. Repito, el presidente se pone en riesgo cuando va a Israel, donde caen bombas. Filmar un pasillo de la Casa Rosada no pone en peligro a nadie. A nadie. Ahora, dejaron afuera a toda la prensa. Y lo loco es que está lleno de fotos. Todos los que hemos ido a la Rosada nos sacamos fotos ahí. Porque es lindo. Es lindo el patio de las Palmeras. Es un lindo lugar. Sacás fotos. Estás en la casa de gobierno. Hay visitas guiadas a turistas. En algún momento hasta la visita guiada entraba al despacho presidencial. No pones en riesgo nada. Hay un montón de fotos. Ayer las subía Eduardo Falcón, un diputado nacional. Subía las fotos de Mauricio Novelli en la Casa Rosada. En los mismos lugares donde filmó el colega de TN. Entonces, si Mauricio Novelli no reveló secreto de Estado y no puso en riesgo al presidente por sacarse esas fotos, ¿por qué el colega periodista los pondría en riesgo? ¿Entienden la ridiculez de todo esto? Ayer hubo un comunicado de varios diputados diciendo que vuelvan los periodistas a la Casa de Gobierno, diputados de varios bloques, excepto obviamente de los bloques oficialistas. Hay una denuncia de Marcela Pagano, que trabajaba de periodista, ahora es diputada, también sobre este tema. Ahora, ayer en la Casa Rosada estaba Peter Thiel, que es uno de los tipos más poderosos del planeta. El gobierno difundió la foto de la reunión con Peter Thiel y la motosierra ahí de fondo. Vuelvo a recomendarles que lean la nota de Nico Lantos de ayer, las notas que viene publicando Nico sobre este personaje, el podcast Estado de Malestar, donde está reflejado cuál es la gravedad de este tipo de hombres, porque básicamente no creen en la democracia. No creen en la democracia tal cual la concebimos nosotros, que es que se gobierna con presidentes elegidos por su pueblo. Ellos no creen en esto y creen directamente en que los países se tienen que manejar como una empresa. Esa empresa designa un CEO y ese CEO es el presidente que toma las decisiones en función de esa empresa. Bueno, ayer Milei contó un poco en qué anduvo la charla con Peter Thiel, que es el dueño de Palantir, que es la dueña, a su vez, de las bases de datos de la represión adentro de Estados Unidos, de las guerras de Estados Unidos hacia afuera y del espionaje que hace Estados Unidos sobre su población y sobre el mundo. Ese es el personaje que estuvo ayer reunido con Milei. Bueno, ayer Milei contó un poco, pon el tape 54 de esta reunión. ¿Cuál fue la inquietud de Peter Thiel en la reunión? Que me hizo la pregunta más inteligente, que es ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? Bien. Lo que le dije es que lo que hacía que uno garantizara el resultado a largo plazo es la batalla cultural. Bueno, Milei contó que la pregunta de Thiel es ¿cómo influyo sobre la gente? ¿Cómo hago que esto se sostenga? Y que Milei le dice, hay que influir sobre la gente. ¿Y quién tiene posibilidad de influir? Y el que tiene las bases de datos, la posibilidad de procesarlas y la posibilidad de incidir en los comportamientos de millones de personas. Y ese es Peter Thiel, que no cree en la democracia. Voy a mostrar 2 párrafos de la nota de Nico Lantos. Ahora va a venir Nico y vamos a seguir charlando del tema. Uno de los capítulos de la nota de Nico se llama Contra la democracia. Y dice, en el interín, Thiel comenzó a publicar ensayos y dar conferencias donde delineaba su pensamiento político. En 2009 publica La educación de un libertario.
De allí una de sus frases más citadas. Yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Un año más tarde, en otra conferencia dijo que la tecnología permite cambiar el mundo sin tener que convencer gente que nunca va a estar de acuerdo. ¿Se entiende, no? Y él es el dueño de esa tecnología. Y se juntó ayer con Milei. Y otro párrafo de la nota de Nico, que se llama Sin política en el circuito. La teoría política no tiene un nombre para lo que está sucediendo. No es lobby, escribe Nico Lantos. El lobby busca influir en los gobiernos, no reemplazarlos. No es plutocracia en el sentido clásico. Los plutócratas compraban políticos, no construían la infraestructura que hace funcionar al Estado. Tampoco es el complejo militar industrial que advertía Eisenhower en 1961, una alianza entre gobiernos y contratistas. Esto que está pasando es la absorción de las funciones críticas del Estado por parte de un grupo de amigos que simultáneamente fabrica armas, gestiona la inteligencia artificial, opera las comunicaciones, controla los datos y ocupa los cargos clave que deberían supervisar todas esas operaciones. No politics in the loop, o sea, no políticos en el circuito. Thiel escribió en 2009 que su libertad y la democracia son incompatibles. Ahora lo puso en práctica. Ese señor estaba ayer reunido con Milei. Ese. Y ayer me acordé que Luciana Geuna, que es la periodista que conducía el programa donde Ignacio Salerno filmó lugares públicos de la Casa Rosada y ahora tiene una denuncia penal, le preguntó a Milei si él creía en la democracia. Y ayer Milei se reunió con el tipo que no cree en la democracia y sacó a los periodistas de la Casa de Gobierno supuestamente por culpa de Luciana Geuna, que hizo espionaje ilegal. Bueno, Luciana Geuna fue la que le preguntó a Milei si él creía en la democracia. Y Milei contestó esto, mirá. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabés, democrático? a ver, no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted cree en el sistema ¿Cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con una pregunta. Lo que le si pregunto conoces es el teorema de imposibilidad de importante. Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. No contestó si creía o no en la democracia. Él responde con una, además, mala lectura del teorema de imposibilidad de Arrow, pero lo que él interpreta del teorema es que como uno no puede convencer a todos, finalmente tiene que hacer lo que una minoría decide. ¿Qué es lo que quiere hacer Milei? ¿Qué es lo que quiere hacer Peter Thiel? Y es por lo cual se reunieron ayer. ¿Cómo hacen para hacer que una pequeña minoría de ultrarricos que maneja, como escribía Nico Lantos, las armas, la inteligencia artificial, las bases de datos, directamente gobierne? Y lo están haciendo, ¿eh? Y lo están haciendo. Y es evidente que lo de Luciana Geuna fue una excusa. Y también es evidente que, como en muchas cosas de la vida de Milei, es puramente vengativo. Traumas que él tiene de toda su vida, los resuelve ahora como presidente de esta forma. Milei se acuerda de esta entrevista con Luciana Geuna, porque lo expuso. Con una pregunta re sencilla. Un tipo que es candidato a presidente le preguntás, ¿cree? Es más, me animo a decir que uno no debería ni preguntar eso. Porque no es una pregunta. Ahora, tener que preguntar eso implica lo loco de esta situación. Pero además de tener que preguntar eso, Milei no la contestó. Y ayer echó a todos los periodistas y hoy siguen sin poder entrar. Supuestamente porque Luciana Geuna quiso espiarlo, lo cual es una estupidez. Y puso en riesgo su seguridad, lo cual es una recontra estupidez. Para recibir a este tipo Peter Thiel, que no cree en la democracia. Bueno,